Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer 2 lecciones hoy, pero de una forma un poquito diferente. Ya hemos hecho la tarea del cual van a tener su examen. Ok, entonces no voy a darle tarea hoy para que puedan estudiar. La próxima semana vamos a tener una lección y después el examen. Examen es 20 preguntas. Se puede hacerlo rápido, no es más corto de los que son usualmente, pero debe estudiar. Entonces estudian sus repasos 1 a 9. 1 a 9, y yo tengo sus repasos conmigo, les doy después de la enseñanza. Y hoy vamos a mirar el rapto y los eventos postreros que encontramos en la palabra de Dios. Entonces vamos conmigo, por favor, 1 de Tesalonicenses capítulo 4. 1 de Tesalonicenses 4. Esta es lección 10, una esperanza positiva. Para sus notas, lección 10, una esperanza positiva. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con Él, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén. Hermanos, había en este tiempo herejía que tenía que corregir Pablo. Y Pablo está escribiendo para ayudarles a entender que el rapto está inminente, está acercando, y que es nuestra esperanza bienaventurada. Amén. Es lo que estamos esperando. Habían en este tiempo personas que estaban enseñando que, que ya se había realizado la resurrección. Y Pablo dice en versículo 13: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo está corrigiendo algo aquí para que entendamos lo que él está haciendo. Nosotros esperamos no la tumba, hermanos, sino la gloria. Esperamos un espíritu, pues un cuerpo nuevo, un cuerpo completo. No estamos esperando un espíritu para que quedamos como fantasmas y en un mundo no real. No, estamos esperando un mundo real en el cual vamos a tener cuerpo. Amén. En el cual vamos a estar físicamente con el Señor. No como un sueño, amén. No como un nivel como los ¿cómo se llaman? Los espiritistas, ¿cierto? En una conciencia diferente. No, es real, ¿ok? Tan real como usted está sentado aquí es la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros. Pablo habla de ser ignorante. La palabra ignorante habla de ser no instruido y no informado, no enseñado, ¿ok? Y la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero es usado para describir el arrebatamiento de la Biblia. El término rapto significa coger o transportar. Coger o transportar. Rapto.
Entonces, Pablo no quiere que son ignorantes de esta verdad. Y recuerden, el rapto en la Biblia, en 1 de Corintios, nos dice que el rapto es un misterio. ¿Ok? El día del Señor no es un misterio. Y no quiero estar demasiado adelante de mis notas, pero vamos a llegar en un momento. A los creyentes se dice en versículo 13, dice, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. Okay, cuando un cristiano muere, no decimos que él murió, sino que él durmió. ¿Sabe por qué? Porque Cristo destruyó la muerte. Él tomó la muerte. Él sufrió la muerte. Ya mi cuerpo, cuando muero, mi espíritu es consciente con el Señor. 2 de Corintios 5:8, por sus notas, amén. Estar ausentes del cuerpo es estar, ¿qué? Presentes con el Señor, ¿ok? Pero mi cuerpo está en la tierra durmiendo, esperando hasta que se despierte. Cuando yo duermo, y por esto la muerte no debe traer temor al cristiano. ¿Quién aquí tiene temor de dormir esta noche? No, estamos emocionados de dormir esta noche, amén. Queremos ir a la cama y dormir, hola. Entonces no tenemos temor, es lo mismo, no debemos tener temor de la muerte, porque la muerte, es como el espíritu va a estar inmediatamente con el Señor, pero el cuerpo está como esperando la mañana, esperando despertar, y va a despertar cambiado, perfecto, y unido otra vez con el espíritu, con el alma. Este es algo que debemos entender. El dormir es temporal, ¿ok? Es algo por un rato, y es lo mismo con la muerte, es temporal. Los cristianos primitivos llamaban a sus áreas de entierro cementerios. Y la palabra griega de cementerio significa dormitorio. Amén. Y se puede entender dónde sacaron los cristianos primitivos esta palabra, porque ese es como se vieron la muerte, es el dormir. Y por esto Pablo dice en versículo 13, no ignoráis acerca de los que murieron. Él no dice esto, los que duermen. ¿Es presente o pasado? Es presente. Presente. Están durmiendo, son muertos, pero van a despertarse. Listo. Entonces, por esto no debemos ser tristes. Un funeral cristiano, hermanos, solamente nos vemos en la mañana, no es adiós. Entonces el cristiano mira a la muerte muy diferente que el perdido. La muerte no es un enemigo del Hijo de Dios, es simplemente ir a dormir en el Señor. Y recuerden, su conciencia, amén. ¿Dónde va a estar su conciencia? Su alma y espíritu está con el Señor. Toda la base del rapto y la resurrección es la fe en Jesucristo. Dice aquí en el versículo, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los que duerman, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, la única base de esperanza que tenemos es la fe en Jesucristo, su resurrección. Murió y resucitó. Si hubiera quedado en la tumba, no funciona todo esto. Pero resucitó Él. Entonces tenemos esperanza. Nosotros también vamos a resucitar también. Entonces recuerden, Cristo soportó todo el horror de la muerte, para que usted no tenga que soportar ese horror. ¿Ok? Es para ustedes dormir. Ya conquistó la muerte Jesucristo. Bueno, versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y nota como él dice, por palabra del Señor. Este no es una doctrina de Pablo, es una doctrina del Señor Jesucristo. Okay, el Señor le explicó este misterio con revelaciones en la inspiración de las Escrituras y lo que él mostró a Pablo. Entonces, dice aquí, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El rapto va a pasar en un abrir y cerrar del ojo, dice 1 de Corintios capítulo 15, pero no va a pasar sin sonido. No va a pasar sin sonido. Hay 3 sonidos que va a escuchar cuando el rapto pasa. Primero, una aclamación. Dice el Señor mismo con aclamación. Hermanos, refuta la falsa doctrina. Hay algunos que enseñan que la venida del Cristo ya ocurrió en Pentecostés, hay un billón de falsas doctrinas en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿ok? Hay gente que piensa que estamos viviendo en el milenio, hay gente que piensa que estamos viviendo en la tribulación, hay gente que piensa que estamos en los primeros 3 años de la tribulación, no, tranquilo, vas a ver cuando pasa, ¿ok? Dice que el Señor mismo con aclamación, aquí tenemos, obviamente no hemos llegado a el rapto todavía, no hemos llegado a nada de esto, está en el futuro y va a saber cuándo pasa. Jesús viene en persona para recibir a su esposa, la iglesia. Este mismo Jesús, vamos a Hechos 1, queda con su mano aquí, Hechos capítulo 1. Y versículo 11, alguien lee el versículo 11, por favor. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ok, ¿cómo se fue al cielo? Dice en el versículo 9, una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. ¿Ok? Entonces en el rapto, Él también viene a las nubes. 1 Tesalonicenses 4, y puede mirar en el versículo, ¿dónde estoy? 17. Los que hemos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la forma de que Él vuelve. Y también cuando Él vuelve en la segunda venida, cuando no a las nubes, sino a la tierra, Él va a volver al mismo lugar donde se fue el Monte de Olivos. ¿Ok? Vamos a mirar esto en un segundo. Entonces tenemos la aclamación del Señor. Y recuerden, cuando el Señor dio una voz de aclamación, una voz de mando, siempre algo increíble pasó. Cuando lo dio a Lázaro, ¿qué pasó? Resucitó. Amén. Cuando el Señor dio una voz de aclamación en el Calvario, salieron gente de la tumba, dice Mateo. Amén. Interesante. ¿Qué más tengo de ejemplos de esto? Pienso mis 2 ejemplos. Sí, esos son mis 2 ejemplos. Pero mi punto es que cosas pasan cuando el Señor aclama. Amén. Cuando Él da una voz. Otra voz que escucha durante el rapto, versículo 16, es con voz de arcángel. Con voz de arcángel. La mayoría considera este ángel que es el arcángel, va a ser Miguel. Vamos a Judas capítulo 9. Judas capítulo 9. Judas 9. Español siempre me confunde por los tildes, ¿cierto? Porque no tenemos tildes en inglés, entonces nosotros siempre luchamos con esto. Judas 9. Pero cuando el arcángel, ¿quién? Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, de pronto, la mayoría de la gente está de acuerdo, va a ser Miguel. Si más de un arcángel duro, pero de pronto este es quien pensamos es, ¿ok? Entonces, va a escuchar el voz de arcángel y cuando él da un sonido, mira algo interesante, Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. En el libro de Apocalipsis,
tiene en los capítulos 1 a 3 en Apocalipsis tiene capítulos 1 a 3 son dirigidas a las iglesias, ¿ok? Cuando llegamos a capítulo 4 ya estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque en el orden de las cosas del tiempo la iglesia es arrebatado, ¿ok? En capítulo 5 el Cordero viene y abre los sellos del libro y inmediatamente capítulo 6 versículo 1, alguien lea versículo 6. Capítulo 6 versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trono diciendo, ven y mira. Ok, y el resto del capítulo es que, en versículo 1 dice, oí una voz de cuatro seres vivientes como voz de trueno. Entonces empezamos escuchando y mirando los tipos de juicio que están dados en la tribulación. Ok, entonces de pronto hay una conexión aquí con los trompetas y los ángeles y todo esto. Ok, otro sonido que miramos. Primero de Tesalonicenses 4:16, con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. En la Biblia, en la historia de Israel, vemos dos trompetas de plata. Dios dio las instrucciones para estas trompetas en el monte Sinaí. Y estas trompetas fueron usadas como una señal para que Israel caminase, vaya a la guerra y para que adore. Y entonces, esta es la progresión de la actividad de Israel en la tribulación. Israel quedará marginada, pasará por 7 años de tribulación y guerra. Y luego será convertida al comienzo del reino de 1000 años y adorará al Señor. En la Biblia, todo en el Antiguo Testamento, recuerden hermanos, nos trae a los eventos del Nuevo Testamento. Y tenemos, ¿cuántas fiestas judías en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas hay? No, hay 7. Hay 7 fiestas de Israel. Y representan eventos de Jesucristo. Tenemos la Pascua, la primera. Ok, hay la Pascua, número 1. Número 2 es los panes sin levadura. Número 3 tenemos las primicias. Número 4, tenemos Pentecostés. Número 5, tenemos el día de expiación. Y, hay 6, no hay 7, hay 6. 6. Y 6 tenemos los tabernáculos. Los tabernáculos, ok. Cada uno representa un evento en el Nuevo Testamento. Primero, la Pascua representa ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Qué representa la Pascua? La muerte de Jesucristo, más que todo, sí. Es el Calvario. Entonces, este evento, Calvario, tenemos representado con la Pascua. Segundo, panes sin levadura representó Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo perfecto.
¿Ok? Este también ya ha pasado. Cristo en cuerpo perfecto se entregó por nosotros. El que fue inocente pagó por los injustos. El justo por los injustos. ¿Ok? 3. Las primicias. Las primicias nos enseña en 1 Corintios 15 que este representa a la resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Y... ¿qué pasó a mi nota? Ok, 20. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿qué? Primicias de los que durmieron es hecho. Ok, esta fiesta representa la resurrección. Pasó aquí. Ok, Pentecostés. Pentecostés, con tilde, Pentecostés. Este representa la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ¿ok? Pentecostés, ay. Bueno, ok, la venida del Espíritu Santo. Y tenemos dos más, el día de expiación y los tabernáculos. El día de expiación todavía no ha sido cumplido. ¿Por qué? Porque este es el final del periodo de la tribulación cuando Israel es convertido, o sea, aquí. No ha sido cumplido todavía. Los tabernáculos. Este representa Dios morando con su gente. ¿Y cuándo piensa va a ser cumplido esta figura? Dios morando con su pueblo. El milenio. Bueno, entonces, proféticamente, tenemos 4 que ya son cumplidos y 2 que todavía no han sido cumplidos. ¿Okay? La resurrección, primicias, Pentecostés, Espíritu Santo. Día de expiación es Israel convertida. ¿Ok? Y los tabernáculos, Dios morando con su pueblo. Ok. Versículo 16. 1 de Tesalonicenses 4, 16. ¿Alguien podría hacerme un favor y cerrar la puerta allá? Para que hermano Oscar no empiece a bailar. Amén. 1 de Tesalonicenses 4. Y mira versículo 16 otra vez, dice, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo mortal será convertido en inmortalidad. Queda con su mano aquí, vamos a 1 de Corintios 15 otra vez, perdón, estuvimos acá hace segundo. 1 de Corintios 15, 51. Dice versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar del ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción, y este mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de esta escritura: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Ok, entonces hermanos, la corrupción va a ser cambiado a incorrupción. Los que son muertos en Cristo, sus cuerpos van a resucitar. Ellos van a resucitar primero. En capítulo 15 habla de Cristo siendo el primicio, ¿cierto? De la resurrección. Las primicias es Jesucristo. La cosecha principal, este es como una figura de una cosecha, ¿ok? ¿Cierto? Una cosecha de Israel. Cristo es las primicias, la cosecha principal representa la iglesia y los rebuscos es los santos que saldrán de la gran tribulación. Ok, esos son los rebuscos. Levítico 23. Queda con su mano aquí, Levítico 23, versículo 10. Tenemos una figura, algo interesante. A mí me gusta mucho mirar las figuras del Antiguo Testamento y cómo muestran verdades del Nuevo. Porque a veces leyéndolos ¿por qué explicó Dios a ellos así? ¿Por qué tenían que hacer esto? Esto es raro, porque representa algo que va a pasar. Levítico 23, hermano Oscar, lea 10 a 14, por favor. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segaréis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del sábado, y lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el manojo, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Y la ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Ok, entonces hermanos, tenemos el sacerdote ofreciendo, ese es lo que pasó. Cuando la siega estaba lista, el sumo sacerdote tomaría una gavilla de las primicias, la llevaría al templo y la mecería ante el altar. Esta acción simbolizaba 3 cosas. La siega en general era aceptada, bendecida y aseguraba que había más grano por venir. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Cristo es esta ofrenda y su aceptación de Dios nos muestra que como Él resucitó las primicias de la siega, ¿ok? Nosotros también, la cosecha principal, vamos a resucitar también. ¿Entienden la figura aquí? ¿Ok? Es de lo que está tratando de enseñarnos estas figuras. La resurrección es literal. Es literal. Muchos piensan, pero algunos de los cuerpos ya son polvo. ¿Ok? ¿Cómo es que van, de pronto aún la gente a veces queman sus cuerpos y el polvo es echado por el océano? ¿Y qué va a pasar a los que son polvo? Tranquilo, Dios le hizo de polvo. Ok, es capaz de resucitarle de polvo también. Ok, pero la gente a veces piensa en esto y es como, hermano, ¿cómo creó el hombre? De polvo. Ok. Entonces los que son muertos van a resucitar, sus espíritus que están con el Señor va a ser reunido con el cuerpo otra vez allá en las nubes, ¿ok? Entonces ellos van a ser reunidos y nosotros que somos vivos vamos a ser cambiados en un momento, abrir el ojo y cerrar del ojo, vamos a ser cambiados, el cuerpo suyo no va a morir, sino ser transformado. Gloria a Dios. Amén. Y usted tendrá su cuerpo nuevo, incorruptible como la del Señor Jesucristo. Cristo está en camino para coger la perla de gran precio, la cual compró con su sangre preciosa. Satanás no va a ser capaz de oponerse contra el Señor. Aún interesante, pasa en el aire, dice la Biblia que vamos a reunirnos con él en el aire, en las nubes, y Satanás es el príncipe
del aire, dice Efesios 2:2. Entonces, en territorio de Satanás, él no es capaz de hacer nada contra la venida del Señor. Amén. Bueno, entonces, este es algo permanente. Versículo 17, 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios, es permanente. Estaremos siempre con el Señor. Este también significa que usted estará en la tierra durante el milenio. ¿Ok? Y ese es otro estudio, pero Cristo habla de algunos van a reinar con Él. Amén. Y estas cosas van a pasar en el milenio. Pero estaremos con el Señor para siempre y jamás. También, este es algo de ánimo para nosotros. Versículo 18. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Consolaos unos a otros con estas palabras. Debemos nosotros estar consolando el uno al otro, estar esperando este día con gran esperanza. No deja a nadie quitar esta esperanza de nosotros. Ok, continuando a capítulo 5, ya estamos en lección 11, se llama Despierta al cristiano. Lección 11, despierta al cristiano. Pienso que aún voy a terminar a tiempo, gloria a Dios. Despierta al cristiano, lección 11. Capítulo 5, versículo 1 dice, pero, ¿ok? ¿Por qué ese es importante? Porque Pablo está cambiando temas con esta palabra. Pero, amén. Entonces hemos hablado de rapto, ya estamos cambiando temas para hablar con otros eventos futuros y los eventos futuros en general. Pero estamos mirando, dice versículo 1, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del ¿quién? El día del Señor. Nota algo, una distinción, ¿no? ¿Qué pasó a mí? Ok, quiero mostrarles algo. Este término, día del Señor. Nosotros conocemos este día, no es un secreto como el rapto, no es un misterio, porque tenemos este día por todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento muchas veces se llama el día de Jehová. Amós 5:18, Joel 2:1, Zacarías 1:14 a 18, Isaías 2:12 a 21. Ok, con estos versículos, el día del Señor refiere a lo que se llama la revelación. O sea, el día en el cual el Señor viene a la tierra para juzgarla, después de la gran tribulación. Este es un sentido de esta palabra. Pero somos estudiantes de la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando la Biblia usa una palabra en más de un sentido,
hay que entender la diferencia. Amén. Quiero mostrarle esto. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Ya ustedes conocen los tiempos. Ya hemos hablado mucho de esto, pero para revisar rápidamente, el rapto está en camino. El rapto está en camino. Después del rapto tenemos 7 años de tribulación. ¿Ok? Empezando con el pacto que el anticristo hará con Israel, es cuando empiezan los 7 años de la gran tribulación. Este es para Jacob, angustia para Jacob. Termina estos 7 años con el juicio del Señor Jesucristo por sí mismo apareciendo en las nubes. Apocalipsis 19:11 es la cita por esto. Entonces, después tenemos 1000 años. Amén. ¿Y qué pasa en el fin del 1000 años? Ustedes que conocen su profecía. Una batalla se llama Gog y Magog. Qué bueno. Gog y Magog, sí. Apocalipsis 28. ¿Por qué? Porque aquí Satanás es echado al abismo, ¿cierto? Y es en cadenas. Pero ¿qué pasa al fin del 1000 años? Es suelto, engaña a algunos y hay otra batalla, Gog y Magog, la cita Apocalipsis 20, si puede mirarlo más tarde, ¿ok? Entonces, después de esta batalla, ¿qué pasa? El Señor va a destruir toda la creación vieja. Apocalipsis 21:1, llegamos al gran trono blanco, no hay nada. Y en 21:1, después del gran trono blanco, tenemos, ¿qué? Nueva tierra y nuevo cielo. ¿Ok? ¿Están conmigo en cuanto a los tiempos? Ok. Con este en su mente, 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ¿en cuál día? El día del Señor. Los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán, ¿qué? Quemadas. Entonces, ¿de cuál evento está hablando este versículo? De esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Los elementos quemando, todo. Pero ¿cuándo dice que pasa? En el día del Señor. Dice, pero pastor, el resto de la Biblia nos enseña que esto pasa 1000 años después de la revelación, o sea, el segundo advento cuando viene Jesucristo. Entonces, ¿esta es una contradicción de la Biblia, pastor? No, es algo que nos ayuda a entender profecía. El día del Señor se puede significar el mismo día que Él viene y juzga. Y hay otro, se puede significar los postreros días. ¿Y sabe cuándo empiezan los postreros días, hermanos? El rapto. Todo esto es los postreros días. ¿Por qué ese es importante? Porque hay sectas que enseñan que el rapto es el mismo como la revelación. Hay sectas que enseñan que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Hay sectas que enseñan que vamos a tener que pasar por el juicio que fue dado a Israel. ¿Y sabe cómo ellos usan como textos de prueba para esto? 1 Tesalonicenses 5:1. ¿Por qué? Porque no entienden la Biblia, porque no estudian la palabra, la frase día del Señor. Se puede hablar del mismo día,
Pero ¿sabe también lo que se puede referir, hermanos? Los postreros días. ¿Entienden? Amén. Entonces, cuando entendemos esto, este versículo ya tiene sentido. Amén. Lo leemos otra vez con este entendimiento. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los últimos días. Volvemos 1 de Tesalonicenses 5. Este ayudará a usted a entender la profecía del Antiguo Testamento también. 1 de Tesalonicenses 5. Y esto es importante porque si usted no entiende esto, su Biblia tiene muchas contradicciones. Amén. En cuanto a la profecía. Porque los que no tienen este entendimiento van a estar en Apocalipsis y Mateo y hablando de los postreros días y parece, 7 años de tribulación, 1000 años del milenio, Gog y Magog, etcétera, etcétera. Y en el fin, los elementos queman y Dios hace nuevo cielo y nueva tierra. Y después va a llegar el 2 de Pedro y esta contradicción. Pero no es. Continuando. 5.1, pero acerca de los tiempos y los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque tienen todo el Antiguo Testamento hablándoles de los postreros días. Tienen Daniel, tienen Zacarías, tienen ellos. Entonces el rapto, él dice, no quiero que ustedes son ignorantes, este es un misterio, pero cuando llegamos a 5 y estamos hablando ya de los tiempos y momentos y los postreros días, él ya dice, ustedes no tienen necesidad que os escriba. ¿Por qué? Porque tenemos todo esto. Amén. Continuando. La frase tiempos y momentos significa el orden o secuencia correcta de manera cronológica y la fecha correcta. Tenemos nosotros planes para diferentes grupos de gente. El plan para la iglesia es rapto, resurrección y galardón. Este es el plan para la iglesia. Para el mundo, retribución. Este pasará aquí. Y para Israel, restauración. Amén. Y este es el propósito de la gran tribulación. Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Alguien léalo, por favor. Más grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, más de él se librará. Tiempo de angustia para Jacob. Hermanos, la gran tribulación no es para la iglesia, es para Jacob. Es para Israel. Y es por esto que Pablo nos dice que nosotros no vamos a tener esta ira, como vamos a mirar en un segundo. Continuamos con nuestro texto, 1 de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Van a ser sorprendidos los en la tribulación. Pero también en el sentido de los postreros días, hermanos, muchos cristianos aún no van a estar preparados para la venida del Señor, tristemente.
puede venir el Señor en cualquier tiempo. ¿Ok? Él puede venir en cualquier tiempo. Hay dos cosas proféticamente que la gente dice a veces, que estas cosas tienen que ser cumplidas. Primero, la gente dice que todo el mundo tiene que escuchar el Evangelio antes de que viene Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto? Todo el mundo, y Cristo lo dijo, ¿ok? Que va a ser predicado el Evangelio a toda tribu, toda nación, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 14. Alguien lea versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Ok, este versículo nos enseña durante la tribulación, el Evangelio literalmente va a ser proclamado a todos. ¿Cuántos van a escuchar esto? Todos. Entonces cumple la profecía. No está impidiendo al rapto, hermanos. ¿Entienden? Entonces no escuchan cuando alguien, es que no viene Jesucristo porque todavía hay lugares donde no tienen el Evangelio, no les escucha. Puede venir Él en cualquier momento. Okay. Otro es el templo. Okay. Algunos creen que el templo tiene que ser construido antes de que viene el Señor Jesucristo. Pero el templo proféticamente tiene que existir en la mitad de la gran tribulación. Okay. Se puede ser construido entre el rapto y la mitad de la tribulación. No sabemos aún si el pacto con Israel, lo que empieza la tribulación, Daniel 9:27, si es inmediatamente después del rapto, o si hay algunos días o meses o algunos años, no sabemos. Pero, mejor dicho, se puede construir un edificio en 3 años. ¿Okay? No está impidiendo que el Señor viene en esto. Y hay profecías que hablan de Cristo viniendo a su templo en el Antiguo Testamento, refieren aquí, no al rapto. Cristo viene en las nubes en el rapto. Entonces, ¿qué es el punto? Es eminente la venida del Señor Jesucristo. Él puede venir en cualquier tiempo. Versículo 1 Tesalonicenses 5, 4. No, 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. No escaparán. Estoy perdido, perdón, deme un segundo. 3, dice ellos, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no son salvos. Estamos hablando a los cristianos en la iglesia. Dice en versículo 1, vosotros, versículo 2, vosotros sabéis. En versículo 3 dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Amén. Vendrá sobre ellos, no la iglesia. Amén. ¿Ok? La destrucción será precedida por un breve tiempo de paz y seguridad, pero llegará rápidamente esta destrucción. Su destrucción no es aniquilación, sino la pérdida de todo lo que le da valor y la existencia. Y es interesante, lo mismo pasó. Noé advirtió, ¿cierto? Vino la destrucción sobre el mundo. No, Lot, no sé si él advirtió o no, ¿cierto? Pero él advirtió a por lo menos sus, ¿cómo se llaman? Los esposos de sus hijas, sus yernos, ¿cierto? Él advirtió a ellos. ¿Qué hicieron? Se rieron. ¿Qué pasó la misma noche? Murieron, ¿cierto? La Biblia es llena de ejemplos de esto, que mucha gente dice paz y seguridad, pero viene la destrucción
y no escapan. Y habla de como dolor de parto para una mujer. Y es interesante, el dolor del parto es terrible, pero hay mucho gozo lo que pasa después cuando nace el niño, ¿cierto? Y si puede pensar en Israel como dolor del parto, la tribulación es el dolor del parto y el milenio es el gozo del nacimiento nuevo, ¿cierto? Esa es como la idea de esto. Y la Biblia usa esa figura mucho para explicarnos. También en Mateo 24, cuando el Señor dice el principio de dolores, esta palabra dolores está hablando de dolores de parto, es el sentido de la palabra. Ok, 4. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y amor, y de la esperanza de salvación como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ¿qué? Ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivimos juntamente con Él. Gloria a Dios. Entonces recuerden, hermanos, Dios no ha puesto a la iglesia pasar por la ira del Señor. Recuerden el contexto. ¿Cuál ira estamos hablando? La tribulación. Es la tribulación. No es nuestro puesto, es para ellos. Es angustia para Jacob. Entonces, ¿para qué entendemos? Vamos a encontrar esta salvación maravillosa. Versículo 11, por lo cual consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo digo a los que enseñan, ¿y por qué estoy pegado en esto? Porque usted va a encontrar los que enseñan la mala doctrina que la iglesia pasa por la tribulación. Ok, van a venir, van a decir, ay hermano, usted sabe que pasa por la gran tribulación la iglesia. Es un error, es un error. Entonces la pregunta es, si la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿cómo decimos consolaos los unos a los otros con estas palabras? Amén. Pablo está diciendo, mira, versículo 10, por lo cual consolaos unos a otros. ¿Cómo va a ser esto? Decir, ay hermano, mira, va a llegar la tribulación y van a cortar su cabeza y todo esto. Y no, tiene mucho problema en este pensamiento. Amén. Ok. Entonces, esta es la idea. Otro problema, ellos dicen que el rapto pasará aquí cuando el Señor viene, en el día del Señor. Y este no tiene sentido, hermanos, porque si vamos a ir al Señor a las nubes, yo no entiendo qué pasa. Ellos piensan que vamos a como volver otra vez en el mismo tiempo. No tiene sentido lo que enseñan. ¿Qué pasa cuando somos arrebatados? Tribunal de Cristo, cena de la boda. Amén. Y otra vez con Cristo aquí en el milenio. Ok, hermanos, yo sé que es mucha información, es mucha escritura, pero es importante que sabemos lo que creemos y por qué. ¿Por qué creemos en el rapto? ¿Por qué creemos que es antes de la gran tribulación? ¿Cómo respondemos a uno cuando ellos dicen, no, es que el día es del Señor? ¿Y cómo podemos responder? Le ayuda a entender un poquito de cómo es estas doctrinas. Es importante que el cristiano tiene buen entendimiento de los eventos postreros. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a terminar con la oración. Hermano Freddy, ¿puede orar para nosotros para terminar? Gracias. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por
corazón para que podamos comprender cuáles son los eventos futuros, Señor, que se avecinan a este mundo, Señor, a un mundo de impíos, Señor, a un mundo de gente que no quiere escuchar tu palabra, Señor, gente que piensa que todo va a ser más bonito cada día, más hermoso, más sonriente, que cada día que estamos en una evolución en la que todos llegaremos eventualmente a ser salvos, Señor, pero es gente que está engañada, que no conoce tu palabra, Señor, es gente que vive solamente para los placeres de cada día, Señor, sin percatarse de que muy pronto vendrá tu día, Señor, y tu vida será derramada sobre el mundo, Dios, y todas estas cosas serán deshechas, Señor. Hay movimientos ecológicos que pelean porque esto cada día sea mejor, pero realmente hay juicios ecológicos en la Biblia muy buenos, Señor, que nos muestran que todo esto será destruido, Señor. Ayúdanos a vivir para